Saludos a todos. Hoy voy a hacer un programa diferente al que venía haciendo con un guión informativo. Hoy voy a hacer un análisis del video de ayer, 24 de junio, que por la acogida que ha tenido merece que se haga un análisis del mismo, ¿no? He anotado algunos puntos que quiero irlo abordando en el análisis de hoy. El primer punto, precisamente, es agradecer la gran acogida del video de ayer, que casi 700 visitas ha tenido, que para mi caso es algo insólito, ¿no? Como ayer el tema era sobre Venezuela, hoy quiero seguir abundando en eso, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo más que cuidar el voto en Venezuela. Hay que crear un mecanismo de comprobación inmediata. Hay que buscar la forma en que los datos salgan espontáneos, rápidos, y que la población pueda tener los resultados por otra vía, diríamos, paralela a la del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, porque ya sabemos la característica de ese consejo y la manipulación que se puede prestar. Entonces, mi recomendación sería crear un mecanismo. Dicen que cada colegio pues emite un acta, que los testigos de mesa y de los colegios pueden le dan una copia de esa acta. No sé qué mecanismo se pudiera implementar de que esa información se pudiera, diríamos, obtener, ¿no? Sería sumar o computar, pero que esa información se tuviera los resultados, un resultado paralelo al del CNE. Y esta debía hacerse con tiempo y de información nacional. ¿Por qué? Porque si hay un mecanismo de control, un mecanismo de auditoría espontánea, el régimen se va a cuidar más de hacer el fraude. Ahora, si ellos se ven que lo único que tienen el control de los votos son ellos, pues pueden manipular la información. Eso lo hemos visto ya en otros lugares que han cambiado la data, como dicen aquí. En Bolivia vimos cómo cambiaron la numeración, y aquí mismo hay evidencia de que las elecciones no fueron tan claras. Entonces, mi recomendación sería que no se fiaran solamente se confiaran solamente de cuidar el voto, ¿no? Sino que también, pues, ¿cómo se llama? Que busquen una forma de llevarle confianza al pueblo de que el voto se está contando y que se está llevando una información paralela que el régimen no va a poder desmentir, porque serían la suma tal vez de las actas, de los colegios, no sé si son los estados, una sumatoria por estado. La cosa es que la información se vaya subiendo, pero que se pueda hacer un cómputo nacional al mismo nivel que ellos lo van a hacer por el sistema de las máquinas, ¿no? Eso, si es difícil, no sé. Si se puede hacer, no sé. Pero lo que sí que tienen que tener es un sistema de control de la votación independiente al del CNE, pero espontánea, no es para después reclamar y después que se audite al otro día, al día siguiente, no. Esa misma noche hay que dar los dos resultados. El CNE da el suyo y la oposición, y yo no digo la oposición, yo digo el pueblo de Venezuela, porque el que está sufriendo y lo que sufren en estos regímenes son los pueblos. La gente piensa que en un bando, si los chavistas, los castristas, no, eso es una casta, como dice Milei, pero realmente la población, sea simpatizante de un bando o del otro, en estos sistemas, en estos regímenes, pasan la misma necesidad, la misma hambruna, están en el mismo peligro de muerte por enfermedades,
por todo lo que, porque no solamente es el hambre, las enfermedades, no, es todo un sistema de vida que va desde la vivienda, los accidentes, el transporte, todo gira alrededor de esa pobreza, de esa indigencia humana al límite. Entonces no solamente sufren y padecen los simpatizantes del régimen, o sea, los simpatizantes de cualquiera de los dos bandos, sufren por igual y mueren por igual y su familia padecen por igual, inclusive miembros de personas que están integradas, que tienen cargo medianamente en el régimen, sus familiares no pueden recibir todos los privilegios y también pues se la pasan sufriendo. Entonces, en ese punto yo quiero abundar bastante y llamar bastante la atención que las elecciones es un peligro en estos momentos. Ya las elecciones en estos momentos, antes se decía que la elección era la garantía de la democracia, ya no es tan así, ya más bien se están convirtiendo las elecciones en votaciones y lo que eligen son otros, lo que eligen son las máquinas y lo que eligen son lo que controlan las máquinas. Entonces hay que buscar un mecanismo, una forma de que no sean esos que tienen que controlar la máquina lo único que puedan decidir los resultados. El pueblo tiene que buscar un mecanismo de autodefenderse y crear otra forma de medir la votación y que pueda desenmascarar a esos prácticamente ladrones de elecciones. Y hay algo que yo vengo trabajando hace tiempo y es que si en muchos casos pues en la política hay que establecer una figura, una forma de pedirle cuenta a los políticos. Yo pienso que si hay estafa económica, estafa de distintos tipos, pues también tiene que haber y tiene que crearse la figura jurídica de la estafa política. Aquellos políticos que realmente no cumplan lo que prometieron en las elecciones debían someterse a un juicio por estafa. Entonces, en este caso que decimos en Venezuela, ya con 25 años de esta persona prácticamente haciendo de todo lo que quiere en Venezuela, como mismo pasa en Cuba, que 65 años todavía tienen la cara de decir que van a seguir haciendo, que han hecho ¿no? Y entonces eso yo creo que ya hay que buscar una forma de empezar a emplazar a estas personas, ¿no? Porque bueno, digo personas porque ya en Cuba, por ejemplo, los responsables históricos casi están desapareciendo, pero está surgiendo una nueva casta que también ya tiene responsabilidad con lo que está sucediendo. Entonces hay que buscar la forma de llevarle ese mensaje al pueblo. Hay que ver el pueblo, digo pueblo, ahora sí digo pueblo porque a veces decimos no, el pueblo en este caso sí tiene que un reconocimiento porque el pueblo es la suma de todas las individualidades, pero si todos llegamos a la conclusión de que el régimen es nefasto, de que están de más ahí, pues entonces sí se puede buscar una vía de fuerza, de saturar la represión del régimen y en grandes cantidades pues exigirle y hacerlo, si no abandonar el poder, por lo menos negociarlo, porque la gente dice no, que la negociación que no se puede negociar con estos regímenes. Bueno, si tú no tienes la capacidad de sacarlo del poder, ellos no se van a ir por su cuenta. Entonces, habría que, si se ponen ellos en una crisis de gobernabilidad, en una crisis de que no puedan controlar la situación, que pueda haber una anarquía, un estallido social incontrolado, que inclusive eso pudiera provocar
que algunos sectores de las Fuerzas Armadas se sintieran protegidos y por esa gran población y dieran un paso al frente para tomar el control del país. Bueno, una nueva fuerza en un momento de violencia podría traerles malas consecuencias a estas personas que han ejercido tanto daño por tantos años. El otro punto que quería aclarar es que estoy interesado en hacer estos videos en vivo, pero estoy viendo que los canales de otros influencers y la mayor parte y su mayor participación es de personas que viven fuera de Cuba, ¿no? Y mi criterio es que quienes deben saber qué se debe hacer en Cuba son los que viven en Cuba, ¿no? Y los manifestantes, la población que es la que debe interesarse por la salida adelante, pues la que tiene que estar enterada de las estrategias que queremos proponer, ¿no? Y yo sé que mi propuesta siempre es que el trabajo se haga dentro de Cuba, que mucha gente me han preguntado qué se puede hacer de afuera. Hace poco que me escribía Carlos Hull, que se encuentra en Italia, que es uno de los manifestantes del 11 de julio, y me preguntaba eso, qué se podía hacer desde allá. Y yo le decía a él que desde afuera es muy difícil hacer cosas que tengan impacto en Cuba, porque realmente para que la cosa tenga impacto hay que hacerla desde adentro, ¿no? Presionar al régimen, encararlo, o sea, hacerse sentir allí y que el régimen vea que la ingobernabilidad viene de adentro, no desde afuera. Y sé que desde afuera es limitada, inclusive históricamente. Hay un concepto que el régimen tuvo en cuenta al principio de la revolución, porque sí, la primera salida hacia afuera de los mambises, salieron del país, se organizaron afuera y después volvieron. Esa se fue creando como una norma, algo que se iba poniendo en práctica frecuentemente, y realmente pues también lo que después fue el ejército rebelde, pero bueno, la gente del Fidel Castro pues se fueron para México o para distintas partes del mundo, pero después se reunieron en México y a partir de México salieron para Cuba y desembarcaron en Cuba y formaron un frente de guerra en Cuba, ¿no? Entonces el régimen, como todo lo que a ellos le dio resultados, no quiso seguirlo poniendo, o sea, que se le fuera a presentar a ellos, pues inclusive prohibieron la salida del país, crearon esa figura delictiva que se llama salida ilegal del país. Ya en el 78 ya el país estaba totalmente, prácticamente neutralizado, la fuerza viva de la sociedad, la rebeldía mayor se había neutralizado y empezaron a permitir la entrada y después más tarde la salida del país. Y actualmente pues ya eso prácticamente es algo que está controlado, porque el sistema ha sido tan agresivo y un sistema tan preparado psicológicamente o preparado diabólicamente para influir en la psicología de la masa, que ha creado ese trauma psicológico de que si tú no te comportas bien, que si tú haces algo, dices algo contra el régimen, pues no te van a dejar ir a Cuba, no te van a dejar volver, no te van a dejar ir a ver la familia, o muchos dicen que si hacen algo aquí, entonces el régimen la va a coger con la familia allá, y han creado todo un mito que no es tan cierto, ¿no? Porque yo siempre he estado haciendo cosas en el exterior desde que vine, haciendo proyectos, haciendo trabajo. Sí, estoy regulado, como dicen en Cuba, por una resolución del MINRED que dice que lo llaman a nosotros los inadmisibles. Los inadmisibles son aquellas personas que dice la resolución del MINRED que en el exterior se dedican a organizar en Cuba
o sea, llegan a organizar la subversión en Cuba, que financian, que orientan, que dirigen movimientos. O sea, todo el que hace una actividad creativa, organizativa en Cuba de oposición, para ellos es inadmisible. Por eso mucha gente me dice, no, yo no puedo volver a Cuba porque yo hice en Cuba. No, no. Lo que tú hiciste ya no cuenta. Al régimen no le interesa lo que tú hiciste cuando tú estabas en Cuba. Al régimen lo que le interesa es lo que tú puedas estar haciendo actualmente. Entonces, en eso pues me quería referir que estoy interesado en seguir haciendo, cuando se den las condiciones de hacer algún programa en vivo, ¿no? Pero no creo que sea todavía tan necesario porque no tengo las condiciones mínimas para hacerlo, pero tampoco no tendría el impacto que yo necesito, porque en Cuba no, con la cantidad de apagones que hay, la falta de conexión y demás, pues para que la gente vea la información, pues es bastante difícil. Entonces, pues la gente, pues, si uno lo hace y lo publica en internet, pues la gente lo va bajando poco a poco y lo van distribuyendo. Y eso es una cosa que estoy pidiendo, que según la gente distribuye en Cuba el paquete, y lo ven miles de gente, bueno, pues por lo menos la oposición, que valore estos videos instructivos y que analicen lo factible que es hacer esa iniciativa y ponerla en práctica, que no es nada que no se pueda hacer. Y bueno, pues ir organizando aquello. Hay que desarrollar todo un trabajo de concientización en Cuba de que hay que salir del problema ese de un régimen de 65 años. Eso no, en la historia, como se analiza la historia de Cuba, las nuevas generaciones no van a entender cómo un pueblo fue capaz de tener un mismo régimen, casi con la misma persona, por más de 65 años. Eso no es inconcebible. Entonces, pues quería abordar esto porque no tenemos otra forma de llegar a la población que sepan lo que estamos pensando, ¿no? Hoy me comentaba Julio César Morales de Holguín que la gente en Cuba no entiende mucho de política, ¿no? Que hay que buscar un lenguaje llano para llegarle más a la persona. Y es verdad. Por eso es la idea de los discursos que se pueden hacer, ¿no? O que yo estoy haciendo, porque pueden tener mayor impacto. Lo que pasa es que los discursos, pues también al no tener una radiodifusión, no van a tener la energía, las emociones que tienen los discursos, porque realmente no contamos con ningún medio de difusión radial que llegue a Cuba con ese formato, ¿no? Hay Radio República, hay alguna gente que hacen algunos esfuerzos aquí como Radio Mambí, La Poderosa, pero no llegan a la gran población y tampoco la población se interesa mucho por esos programas, porque realmente los programas que hacen estas emisoras, pues en un pueblo que está tan politizado y a la vez despolitizado, que las cosas de política no le interesan, supuestamente no le interesan, pues entonces no salen a buscar esa emisora. Y no hay una emisora que tenga un carácter más patriótico, en el sentido patriótico en el lenguaje, en el mensaje, en el discurso, en la proyección, en proponer ideas de acción y de proponer ideas de futuro, de qué se logra con la democracia. Aquí hay mucha gente que hacen programas de la reconstrucción de Cuba y que van a llenar a Cuba de vivienda y van a llenar a Cuba de carreteras y de puentes y de puertos, pero la población de a pie no visualiza que eso es lo que a ellos les va a llegar. Ellos lo que necesitan es qué puede llegarle a ellos de inmediato. Por eso se elaboró el manifiesto ese que hemos elaborado sobre las cosas que desean, que aspiran de inmediato el pueblo cubano. Yo recuerdo que cuando las cosas se hablan tan grandes, los pueblos no la entienden.
En Venezuela, una vez Chávez estaba echando un discurso no, haciendo una visita con aquellos programas que él tenía de construir infraestructura. Entonces fue a una zona que habían prácticamente expropiado, como decía él, y van a hacer obras. Y había una señora que se le acerca y ella le dice que ella está necesitada de una casa, y Chávez le dice que sí, que tenga calma, que la revolución va a ser de todo, que están haciendo otros hospitales, que van a hacer edificios. Y la señora decía, sí, comandante, eso está muy bueno, pero yo quiero mi pedacito, yo quiero que me marquen mi pedacito. O sea, ella no quería un hotel, no quería un edificio, ella quería que le marcaran su pedacito. Ese sentido de pertenencia que tiene el ser humano es el que hay que aprovechar y hay que satisfacer, porque eso no utilizar, porque la palabra utilizar no me gusta, pero sí satisfacer esas aspiraciones del ser humano de tener su pedacito. Entonces esa parte pues también la quería destacar, ¿no? Y ya para ir concluyendo, finalmente pues quería hacer una explicación de algo que hemos estado tratando en distintos programas, y un concepto que hemos estado hablando sobre la institucionalidad de la oposición y de crear infraestructura y de la oposición y estas cosas. Y la gente tal vez la entienda un poco, la vea un poco abstracta y realmente no entienda lo que estamos proponiendo. Realmente lo que se está proponiendo es que la oposición general, cuando digo oposición es no porque es un grupito, la organización tal, el partidito tal, la organización aquella que dice que es de la sociedad civil, que en Cuba no se sabe si hay sociedad civil o hay partido, porque no hay una organización de la sociedad civil que tenga una vinculación con el pueblo, con la población directa. Cuando más así algo ahora que surge alguna gente con deseo de dar algunas ayudas a personas necesitadas, más bien son obras benéficas, porque eso no es una organización como tal. Una organización como tal tiene que hacer proyectos donde la población participe, y con esa participación pues se nutre para apoyar al resto de la población, que eso es lo que se llama sociedad civil. Pero bueno, hablando de lo que quería hablar de institucionalizar la oposición. Bueno, la sociedad políticamente se organiza como se dice, ¿no? Con partidos, con otras organizaciones que participan, como son los colegios de ingenieros, los colegios agrónomos, las instituciones campesinas, las instituciones obreras. Y cuando digo obrera, algo también que quiero llamar la atención. La gente en Cuba dice, no, el sindicato tal y el sindicato independiente para cuál. No hay sindicato independiente. Inclusive aquí hay organizaciones que reciben miles de dólares para apoyar a los sindicatos independientes en Cuba. Los sindicatos no pueden ser independientes ni pueden ser una organización. Los sindicatos son un gremio que tiene que tener un puesto laboral y defender las leyes laborales o defender sus derechos laborales y cuestionar leyes que le puedan afectar o tratar de que se promulguen leyes que le beneficien, pero a partir de los sindicatos organizados en los centros laborales, que es donde pueden ejercer sus demandas. Cuando usted hace una persona que lo botan de un centro de trabajo y empieza a crear una organización sindical, eso no tiene ningún sentido. Es una organización más que puede llamarse sindical o puede llamarse como quiera llamarse, porque eso no tiene obreros, no tiene gremiados que la apoyen. Inclusive las organizaciones gremiales tienen fuerza porque los obreros financian con sus recaudaciones y sus salarios y sus ingresos, financian esas organizaciones, esos sindicatos. Por eso que los sindicatos en el mundo tienen fuerza, porque tienen recursos.
Pero estos sindicatos independientes en Cuba no tienen obreros que movilizar, no tienen a nadie que movilizar. Entonces, ese no es un sindicato. Entonces, aclarado el punto, me refiero que hay que crear las instituciones que organicen la oposición y le den cuerpo como una contraparte al régimen, pero también que le den formato para poder organizar un gobierno. Porque si tú no tienes la capacidad de formar un gobierno, pues tú no existe como oposición. Una oposición tiene que estar preparada y con toda la maquinaria engrasada para que cuando el régimen que colapse o se gane o pierdan unas elecciones, automáticamente haya un gobierno que lo reemplace. Un gobierno preparado con todas las instituciones. La gente piensa que en Cuba es sencillo aquello. No, porque el régimen se va. Un país no se organiza así, caballero, como se organiza, no sé, una casa. Un país hay que tener embajada, hay que tener fuerzas armadas, hay que tener policía, hay que tener atención a los servicios públicos, hay que seguir manteniendo los hospitales, las escuelas, todo hay que mantenerlo y tienen que haber funcionarios trabajando en todos los niveles. Entonces nosotros no tenemos siquiera para armar un pequeño grupito. Bueno, fíjense que yo llevo 3 meses armando un consejo de padres y familiares de presos políticos en Cuba, que hay más de 1000 presos políticos, y todavía no he podido conseguir ni quien lo presida, porque conseguí una persona que lo presidiera, que era Lidis Frometa, y se fue del país y aquello quedó a la deriva, porque ni siquiera se buscó un reemplazo para que la sustituyera. Ese es otro grande problema. En Cuba se forma una oposición, se forma una organización, los líderes, supuestamente líderes, se van del país, no dejan aquello estructurado, no dejan organizado, no hay un mecanismo de relevo. Mira, ahí está Lompaco, que el único dirigente que tiene Lompaco es supuestamente, ¿cómo se llama? Bueno, esto es un programa prácticamente en vivo y a uno se le turba la mente, ¿no? Pero bueno, ese no es el problema es que todo el mundo sabe quién es el líder de Lompaco, como que José Daniel Ferrer, que lleva casi 2 años prácticamente desaparecido. Y entonces no tiene una estructura que siga funcionando, que haya seguido funcionando. Y no es por falta de recursos, porque prácticamente es una organización que sí recibió recursos, inclusive tuvo actividades en las que se emplearon miles de dólares, o sea que se pudo manejar recursos para poder hacer una estructura funcional. Algunos líderes que surgieron en alguna etapa, pues sí se fueron del país y allí prácticamente no hay ningún liderazgo. Entonces eso pasa con todas las organizaciones. Entonces, como decía en el video de ayer, y como es un análisis del video de ayer, que el Consejo Electoral no puede estar en manos de un régimen totalitario. Y no se fíen, porque ese régimen puede crear un mecanismo, puede llamar a una apertura, supuestamente, una transición, le va a poner todos los nombres lindos que quiera llamar, y que va a permitir los partidos políticos, que va a liberar los presos políticos, que va a permitir elecciones y va a hacer una serie de promesas y que la puede cumplir, no es que no la pueda cumplir, si la puede cumplir. Pero si no se toman las predicciones a tiempo y se hacen medidas, se toman medidas para que si eso sucede podamos reaccionar con eficiencia, pues entonces el régimen va a ser, como siempre se ha dicho, un cambio a la medida, un cambio fraude. Y entonces, desde ya, si nosotros como oposición pudiéramos, decidiéramos crear un consejo nacional electoral provisional, por lo menos
tendríamos la capacidad de que si el régimen viene con eso y quiere montar un consejo electoral, pues ya nosotros tenemos el de nosotros y por lo menos tiene que decir que va contra el de nosotros. Pero si nosotros no tenemos esa estructura, pues el régimen va a venir y va a montar un consejo electoral, va a crear las normas, va a poner las reglas de juego que yo le convenga, y entonces pues nosotros vamos a ir a unas elecciones prácticamente perdidas, ¿no? Y no solamente el consejo, ese electoral provisional nos pudiera servir para ir a una elección o llevarlo a una propuesta de negociación para unas elecciones, pero sí nos serviría también para empezar a organizar la oposición, porque nosotros no podemos seguir con una oposición que prácticamente no existe. La única forma que una oposición exista es que tenga legitimidad de origen y reconocimiento nacional e internacional. Para que eso suceda, hay que elegirla desde la base. Y eso es lo que yo llamo la institucionalización de la oposición. Crear toda una infraestructura desde los municipios para que se elijan las personas que de cada organización que vayan subiendo a nivel de municipio, de provincia, de nación, y se pueda llegar a un número de personas por municipio, por provincia y en la nación, que de ahí se pueda sacar una elección, se puede hacer una primaria para elegir el representante único de la oposición en Cuba. Aquí hay mucha gente que ha hecho cosas por internet, votaciones por internet, votaciones por no sé qué manera, y han hecho encuestas o algo lo que han hecho, pero han sacado como 4 o 5 grupos que son supuestamente los gobiernos de transición en Cuba. Eso no tiene ninguna credibilidad, ni legitimidad, ni nada. Eso no funciona así. Eso tiene que haber una participación de toda la oposición. Tiene que ser tarea única de la oposición. No es que un grupito de la oposición lo haga. Eso tiene que ser una tarea única de la oposición. Que la oposición se dedique a crear eso como estrategia de lucha, como una iniciativa para institucionalizar el país y empezar a ejercer la democracia a partir de ella misma. La primera que tiene que democratizarse en Cuba es la oposición. La gente dice que no, que el régimen no permite que en Cuba haya democracia. Bueno, si la oposición tampoco se democratiza, entonces ¿cómo va a pedir que el régimen se democratice? Entonces tenemos que empezar por ahí. Entonces esa parte es lo que yo estoy queriendo que la gente entienda, no solamente la oposición, sino la gente entienda en Cuba que hay mecanismos, hay formas de crear unas infraestructuras de gobernabilidad independiente del régimen. No hay que pedirle permiso al régimen para hacer eso, ni nada de eso. Si Fidel Castro no le pidió permiso a Batista para ir a la Sierra Maestra, ni nada de eso. La gente dice, bueno, los tiempos son diferentes. Es verdad que los tiempos son diferentes. Los espacios vacíos que había en Cuba con el tipo de Batista y la participación de una oposición activa en la radio, los medios de prensa, todo el Congreso, toda esa gente en Cuba que al verse a Batista pues se pasaban la vida haciendo programas de radio, inclusive ofreciendo a la población que ellos darían en caso de formar gobierno. Por eso es que llegó tan fácil a la población el manifiesto de la Sierra, el manifiesto del Moncada. Entonces llegó a la población, toda la población sabía que Fidel estaba proponiendo la entrega de tierra a los campesinos, todo el beneficio agrario que se suponía, que venía con la revolución. Por eso que los campesinos apoyaron tanto a Fidel. Pero eso ya, todos los campesinos sabían que cuando la revolución triunfara, pues ellos iban a ser beneficiados con vivienda, con carretera, bueno, todo eso que está planteado en el manifiesto del Moncada. Por eso es que prácticamente no existe ese manifiesto, porque yo creo que ni el 1% de la población cubana, porque como ya nació en otra época, conoce el manifiesto de la Sierra y el manifiesto del Moncada. Por eso es que el régimen se ha cuidado tanto de que esa información no llegue de nuevo a la población. Entonces, eso no tenemos cómo llevar este mensaje a la población
Yo decía ahorita que quería hacer una serie de cursos, pero ¿cómo lo llevo a la población? Si nadie entiende lo que está pasando. Entonces, bueno, por hoy pues yo creo que ha sido bastante larga la charla. Vamos a concluir, pero vamos a seguir abordando estos temas, así, estos conversatorios, que parece que no van a llegar a nadie, pero sí, poco a poco van a ir llegando a la gente en Cuba y algún día pues ya se verá los resultados, porque en definitiva al final para organizar la democracia en Cuba hay que pasar por estos procesos que yo estoy planteando. Hay que pasar por un consejo electoral, hay que pasar por una organización de base a partir de los municipios, donde todos los partidos participen y donde la gente haga sus propuestas. Eso lo podemos hacer desde ya, pero bueno, hace falta la voluntad de la persona y de la oposición y de todo el mundo, de todo aquel que quiera tomar la bandera, porque todo el mundo cree que la responsabilidad es del vecino y la responsabilidad empieza por casa. Aquí el que oiga este mensaje tiene que empezar a divulgarlo, a llevarlo de puerta en puerta, como mismo llevan el mensaje de la telenovela y lo que pasó en la telenovela ayer. Yo creo que la peor telenovela que tenemos nosotros en Cuba es lo que nos está pasando. Así que esa telenovela tenemos que ponerle fin y buscarle cómo elaboramos el capítulo final. ¿Cuál va a ser el capítulo final? Y por hoy también este va a ser el capítulo final.